Hola, soy Cata Varela y les doy la bienvenida a un nuevo podcast con respuestas a padres con preguntas. Hoy le damos la bienvenida a Luis Eduardo Pineda. Él es rector de la Fundación Ana Restrepo del Corral y papá Pacha. Luis Eduardo es filósofo y experto en educación y hoy comparte con nosotros una herramienta con muchísimo poder y es la pregunta. Bienvenido Luis Eduardo y muchas gracias por este ofrecimiento de querer compartir tus conocimientos con nosotros. Hola Catalina, ¿cómo estás? Pues muchísimas gracias por la invitación y a Pachas, por supuesto, papá Pachas de Kinder 4 y muy orgulloso del colegio y enamorado del colegio. Qué dicha, muchas gracias. Bueno, vamos a arrancar con este tema que está súper interesante y entendiendo que la pregunta es una base fundamental del pensamiento. Cuéntanos cómo funciona esta herramienta y cómo podemos entender ese poder tan grande que tiene. Pues bueno, Catalina, la pregunta dentro de los procesos de pensamiento es seguramente la herramienta más poderosa, pero además que está relacionada con todos los procesos de pensamiento. Cuando uno quiere desarrollar pensamiento, es muy probable que si no hay una pregunta de por medio, el proceso termine siendo estéril. Entonces, saber cuáles son, cómo utilizarlas, en qué momento, de acuerdo a qué circunstancia, es muy, muy útil, no solo en la escuela, sino también en la casa, porque además hacen parte del lenguaje cotidiano. Todo el tiempo estamos preguntando, nuestros niños todo el tiempo están preguntando, los que tenemos niños o niñas como las de mi edad, 4 o 5 años, sabemos que pasan por esa famosa etapa del por qué, por qué todo, ¿sí? Entonces, saber qué hacer con las preguntas, cómo abordarlas, cómo volverlas un universo de muchas más preguntas es valiosísimo en la casa y, por supuesto, en la escuela, ¿no? O en el colegio. Entonces, pues la idea es que hablemos un poco de eso, que veamos que en la casa también podemos ayudar a nuestras niñas a desarrollar procesos de pensamiento complejos y que esa no es solo tarea del colegio. Ok. Bueno, y a ver, hablemos de algo y es como de dónde nace la pregunta. Es decir, los niños, efectivamente, como tú dices, llega una edad en la que está el por qué. Eso es porque están empezando a desarrollar su pensamiento. O sea, ¿de dónde nace realmente ahí la pregunta? No, la pregunta es un proceso del pensamiento que está directamente relacionado con la inquietud, ¿no? Y la inquietud es como una actitud del ser humano frente al mundo. Nosotros siempre frente al mundo queremos saber qué hay delante de él, qué lo rodea, qué nos rodea, qué lo hace. Entonces, yo creo que es a esa actitud de la inquietud humana, la verbalización corresponde a la pregunta, ¿no? Okay. Entonces, somos inquietos por naturaleza y la forma de expresarlo es haciendo siempre una pregunta. Ok. Bueno, en casa siempre le damos mucha importancia a lo que nuestros hijos hacen o sienten, ¿no? Pero detrás de eso claramente hay algo muy importante y es cómo piensan. Entonces, esto pues al final afecta a los dos primeros, ¿no? Tiene que ver mucho con eso. ¿Cómo podemos crear esa cultura de pensamiento en casa, además a la que tú nos invitas? Pues hablando con mi esposa un poco sobre el tema de esta charla que íbamos a tener, yo le decía, nosotros hemos hecho el ejercicio que hacen muchos papás y es tener allá en un cartelito las rutinas diarias de lo que los niños tienen que hacer, ¿no? Levantarse, cepillarse los dientes, bañarse, ir al colegio. O tenemos los cuadritos con las emociones, que por ejemplo el colegio nos ha recomendado, las caritas y todas estas cosas. Pero no es tan habitual que en la casa tengamos, por ejemplo, rutinas de pensamiento en algún lado, ¿no? Y pareciera que a veces los papás pensamos que el pensamiento o es algo tan natural y normal que no tenemos que hacerle rutinas y ejercitarlo, o de pronto a veces pensamos como que eso es tarea del colegio, ¿no? Es más importante que yo me preocupe por el hábito, por la costumbre, por lo que hace, por la emoción, por lo que siente, y le dejamos a veces el colegio el tema del pensamiento. Pero en realidad yo creo que es importantísimo para el colegio que nosotros en casa también nos habituemos y nos acostumbremos a tener rutinas de pensamiento en situaciones cotidianas muy concretas, ¿no? Así como hay para las tareas del día, también debería haber una rutina del pensamiento. O en situaciones muy concretas, como cuando mi hijo me pregunta o mi hija me pregunta por qué tal y tal cosa, que yo sepa
1, 2, 3 pasos. ¿Qué debo hacer? ¿Qué debo seguir? ¿No? ¿Cómo le respondo? ¿Qué hago? Danos un ejemplo de eso. ¿Cómo sería eso? Por ejemplo, los niños pequeños en la edad de primera infancia hasta los 5 o 6 años suelen acostumbrarse a pedir la aprobación del papá o de la mamá en todo, ¿no? O, papá, mira, te hice este dibujo, ¿sí? O mira cómo me vestí hoy. Y el papá o la mamá siempre tienden a responder inmediatamente con qué lindo, tan bonito, hoy te ves muy linda, estás muy especial. Y esas situaciones cotidianas son especiales y particularmente propicias para que yo tenga una rutina de pensamiento que ayude a mi hija a ir más allá de pedir la aprobación del papá o de la mamá. Claro que la aprobación es importante, pero si mi hija me dice, papá, ¿cómo estoy hoy? Mira cómo me vestí. Y yo antes de darle la aprobación le pregunto, por ejemplo, ¿por qué escogiste ese color? ¿Por qué escogiste hoy vestido y no pantalón? ¿Por qué quieres que yo opine sobre tu ropa y no tu mamá hoy? Hay una serie de preguntas que yo podría hacer que harían que la niña vaya y revise por qué tomó esa decisión. Vestirse es una decisión y hay que enseñarle a ella a revisar por qué toma esas decisiones. Entonces, si frente a una pregunta o a una búsqueda de aprobación, yo hago más preguntas y no doy la aprobación inmediatamente, eso le va a ayudar a ella a entender que su pensamiento es tan importante como la decisión que tomó o como lo que hizo, ¿sí? Entonces, pues yo creo que ese es, por ejemplo, un campo en el que se puede trabajar, ¿no? Y algo de eso, me decías tú que cuando uno les da la respuesta inmediata, estás cortando esa posibilidad de desarrollar el pensamiento. O sea, es una labor bien especial y es poder como, no sé, como retener un poquito la recompensa, lo que ellos quieren oír para poder apoyarlos a ellos en ese desarrollo de su propio pensamiento. Sí, yo creo que eso es importantísimo y es, pues nosotros vivimos en un mundo donde acceder a la información hoy en día lo más rápido posible y de manera inmediata, pues es la cultura en la que vivimos, ¿no? Y a veces hacemos lo mismo con los niños. Vienen y nos preguntan algo y nosotros inmediatamente respondemos. Les damos información. Buena información, mala información, puede ser. Pero vemos que siempre frente a la inquietud de un niño, preguntarle, abrirle otros campos de indagación es muy, muy importante para desarrollar su pensamiento, ¿sí? Si mi hija viene y me pregunta, bueno, desde las cosas más sencillas en la vida, no sé, papá, ¿qué vamos a cenar hoy? ¿Sí? Y si el papá o la mamá le responden lo que va a cenar, pues seguramente el proceso de pensamiento queda sellado y terminado. Si ella me pregunta, ¿qué vamos a cenar hoy? Y yo le pregunto, ¿qué quisieras, por ejemplo? Ya la estoy obligando a pensar más allá de esa pregunta, ¿no? Y si me dice, quiero hamburguesa, yo le pregunto, ¿por qué? Si normalmente a esta hora no comemos hamburguesa. Y si le hago otra pregunta, entonces la voy a motivar para que una cosa tan sencilla como esa la lleve a desarrollar pensamiento y a entender que pensar y preocuparse por pensar es importante, ¿no? Digamos, hay unos tipos de pregunta que se llaman de metacognición que son muy específicas para que el niño piense por qué pensó así, ¿no? ¿Sí? Cuando un niño te cuenta algo, por ejemplo, mi hija me dice, me cuenta una historia de dinosaurios, me imaginé que en el cuarto había un dinosaurio y que estaba mordiendo a mi osito, ¿sí? Yo le puedo responder, oye, qué historia tan chévere, y ahí quedó la historia. Pero si yo le pregunto, ¿qué te llevó a imaginar que el dinosaurio puede atacar al osito? ¿Sí? Cuando yo digo, ¿qué te llevó a imaginar? Ella tiene que pensar por qué imaginó y por qué su imaginación la llevó a expresar eso. Entonces es llevarla a pensar no en el dinosaurio, sino en su imaginación. En sus propias ideas. En sus propias ideas y en su propio pensamiento. Entonces yo creo que la pregunta, pues, poderosísima. Y por supuesto hay unas rutinas muy, muy particulares que pareciera que son más técnicas, pero sería chévere que uno en la casa las ejercitara como ejercita la rutina de levantarse, cepillarse y peinarse, ¿no? Por ejemplo, ver, pensar, preguntarse. Son tipos de rutinas que ha desarrollado
la escuela del Proyecto Cero de Harvard para educación en los colegios, pero que yo creo que también se pueden usar en la casa, ¿sí? Es decir, frente a cualquier situación que le interese a mi hija es, mira, piensa en eso, hazte una pregunta. Que ellos mismos se generen preguntas. Exacto, que ella misma haga una pregunta sobre el tema, ¿sí? O sobre algo que yo quiera motivar en ella o algo que quiera llevar. Por ejemplo, cuando le regalo algo, a veces los regalos también pueden ser situaciones que terminan en, te traje esto, ay, tan lindo, chévere, gracias, ¿no? Mira esto, míralo, ¿sí? Y luego, piensa qué podrías hacer con esto y hazme una pregunta sobre eso, ¿sí? Ok. Bien, ahí hay una rutina de pensamiento muy sencilla y muy concreta y que haría que el momento de regalarle algo a tu hijo o a tu hija sea un poco más, digamos, pues que promoviera más el pensamiento, ¿no? Y que ella entienda que el pensamiento es tan importante como la acción o como la emoción. Ok, ¿sí? ok. ¿Y qué otras rutinas o que nos puedas recomendar a nosotros los papás precisamente para poder desarrollar ese tipo de situaciones y de pensamiento y de ideas? Porque yo creo que detrás de una idea que se desarrolla vienen más ideas y eso además de fomentar la creatividad. Sí, claro, por supuesto, fomenta muchísimo la creatividad. Digamos que siempre las rutinas donde la acción del pensamiento sea objeto de la pregunta, siempre, ¿sí? Hasta en los momentos más críticos. Mi hija no ha llegado a la adolescencia, pero una frase muy común del adolescente es, me parece injusto. ¿Sí? ¿Sí? El adolescente cuando tú le dices, no puedes, no, me parece injusto. Y cuando el adolescente te dice, me parece injusto, el adulto tiene dos opciones y es, se pone muy molesto y le dice, es así y es la norma y punto, ¿sí? O yo puedo esperar a que se calme, se tranquilice y le pregunte, ¿por qué piensas que es injusto? ¿Por qué es injusto? ¿Sí? ¿Por qué crees que es injusto? Imagina si tú fueras papá o mamá, ¿cómo manejarías la situación? ¿Sí? Entonces, yo creo que a ver, ahí a uno le toca ser muy creativo, ¿no? Rutinas pueden haber muchas. Yo lo que recomiendo es que siempre intentemos que en las preguntas yo pregunte por lo que ella pensó o por lo que hizo en su pensamiento, crear, imaginar, preguntarse, sospechar y hacer autoconciencia de esos procesos, ¿sí? No sé, ella me dice, yo creo que mi amiga hoy estaba de mal genio. ¿Por qué creíste que pasó eso? ¿Sí? No estaba de mal genio porque estaba de mal genio. No, ese es un problema. Es probable que ella ni siquiera sepa por qué su amiga estaba de mal genio. Pero si yo le pregunto ¿por qué creíste que estaba de mal genio? Ella va a tener que ir a su proceso de pensamiento y mirar por qué me habló feo, o porque estaba haciendo mala cara, o porque le dijo algo a la profe. Pero tiene que ir a su proceso de pensamiento y no a lo que pasó con su amiga y a cómo estaba su amiga, que en ese momento ya en la casa puede ser irrelevante de pronto. Claro, sabes que con esto que dices me surge una idea y es que esta es una herramienta para mí de altísimo conocimiento de quiénes son nuestros hijos, porque si tú le preguntas por qué te pareció, de pronto sea una persona más auditiva y diga porque no me gustó su nivel de voz, o puede ser una persona de pronto mucho más sensitiva porque diga cuando me dio la mano me la dio muy fuerte, o porque la forma en que me habló. Entonces es una herramienta también para conocer a nuestros hijos cómo desarrollan ese pensamiento y el sentimiento dentro de ellos mismos, ¿no? Esas emociones, como quiénes son realmente detrás de lo que dicen. Claro, y para promover en ellos el autoconocimiento, que pareciera que es una práctica del cultivo del ser humano que se ha perdido muchísimo y que hoy tiene que ver, estoy convencido, y bueno, y lo dicen algunos expertos, por ejemplo, el doctor Miguel de Zuviría en Colombia tiene claro que problemas como la ideación suicida y otras relacionadas con eso es por falta de autoconocimiento, de que no desarrollemos en nuestros niños y en nuestros adolescentes la capacidad de saber quiénes son ellos mismos. Y eso solo se puede generar si yo lo llevo a preguntarse por esos procesos que está haciendo constantemente y todo el tiempo, y que a veces se pasan, ¿no? O lo que te digo, se los dejamos a la escuela, ¿no? Nosotros aquí en Pachas, en preescolar, tenemos High Scope, ¿no? Y ahí tenemos una clase que se llama Plan do Review. Eso es una rutina de pensamiento, ¿no? Sí. La niña planea, hace y revisa.
y ellas lo aprenden a hacer muy bien y lo llevan a la casa. Yo creo que debería ser de doble vía, ¿no? Que aquí haya rutinas que lleven a casa y que en casa también haya rutinas que traigan aquí, y eso yo creo que va a generar un matrimonio feliz entre familias y colegio para ayudar a desarrollar pensamiento crítico en las niñas. Ahí va yo en este momento al pensamiento crítico, porque esa es una de esas banderas, digamos, que hablamos en los colegios. Pachas es, digamos, un lugar en el que se pretende desarrollar de una manera importante ese pensamiento crítico frente a las diferentes, digamos, que situaciones que vive la gente, el país, nosotros mismos, desde el lugar emocional, hasta llevar mucho más allá al tema tecnológico, científico, ¿no? Pero entonces, ese pensamiento crítico realmente inicia en casa. Sí. Yo creo que sí. Yo estoy convencido de que sí, que debe iniciar en casa como los demás procesos de formación. Deben iniciar en casa y el colegio es un buen complemento para eso. Pero si desde casa nos acostumbramos a que los niños piensen con criterio, piensen con fundamento, den buenas razones de aquello que dicen o hacen, pues seguramente vamos a ser buenos, digamos, compañeros en ese desarrollo del pensamiento crítico, que es básicamente una de las habilidades de las famosas habilidades del siglo XXI, ¿no? Hoy sabemos que más allá de disciplinas específicas y de formación muy técnica, que nuestros niños, nuestras niñas sean pensadores críticos les va a ayudar muchísimo en este mundo tan veloz y acelerado y cambiante que tenemos, ¿no? Claro. Y con tanta información política, social, histórica, que ellos tengan criterio, fundamento, argumento para defender un punto de vista, que lo sepan expresar. Bueno, en la casa es importantísimo, ¿no? Fomentar eso. Mira, esto me lleva a dos ideas que podemos profundizar, y es una, que el pensamiento se ejercita como se ejercita cualquier deporte, es decir, que los papás que muchas veces motivamos al desarrollo de habilidades artísticas, deportivas, de cualquier otra índole, es decir, esto es tan importante como desarrollar cualquier deporte, porque además es fortalecer el pensamiento, ¿no? Y la segunda idea que podemos abordar ahora también es que el hecho de poder desarrollar un pensamiento crítico te invita, aún siendo pequeño, a de pronto entender por qué una situación puede ser buena o mala o peligrosa o no, o por qué tomar una decisión en algún momento. Si yo aprendo a cuestionarme, de pronto puedo prevenirme ante un riesgo. Sí, tienes toda la razón. El pensamiento debe ejercitarse como cualquier otra dimensión de la formación humana. Y ahí vuelvo a lo mismo del inicio, y es, nuestros niños tienen muchas extracurriculares en ejercicio, en deporte, en motricidad, en arte, en música, en cultura. Bueno, y el pensamiento, ¿no? Porque no hay una extracurricular donde digamos, quiero que mi hijo aprenda a preguntar, que mi hija aprenda a preguntar, ¿sí? En eso tienes toda la razón. Y yo creo que un poco también los colegios lo han venido entendiendo, y ojalá los papás entendamos que la filosofía no es un tema de expertos, sino que también tiene que ver con una forma de ser y de vivir, y que la puedo llevar a la casa, ¿no? Aquí creo que en Pachas empiezan con clases de filosofía pequeñitas, ¿no? A mi hija todavía no le ha tocado, pero creo que empiezan en primaria ya con clase de filosofía, ¿no? Sí. Pues bueno, que yo en casa también me preocupe, no solo si sabe 2 más 2, sino que se está preguntando en esa clase de filosofía, y eso qué sentido tiene para su vida, y para qué le puede servir. Como tú decías, le puede servir para protegerse en muchas situaciones, le puede servir para construir proyecto de vida, le puede servir para entender el sentido de muchas experiencias que vaya a tener en la vida, y que lo interiorice y que le saque el mayor provecho posible. Digamos que darle un énfasis al pensamiento y la relación que tiene con lo que hago y con lo que siento, ¿sí? Que a veces que no nos queden sueltos el hacer y el sentir, ¿sí? Sino que los amarremos desde la capacidad de pensar, de hacerlo críticamente y preguntando. Eso me parecería interesante si empieza en casa. Te voy a hacer una última pregunta que no sé, pues también yo soy mamá, también quiero aprender acá, y yo sé que todos los papás estarían interesados en saber, ¿hay formas correctas o no de hacer preguntas? Es decir, porque uno puede muchas veces
redireccionar la respuesta. Es decir, ¿cómo sería una forma correcta de hacer una pregunta para ampliar y no para sesgar? Para sesgar. Sí, y hay métodos dedicados a entender cómo funciona la pregunta, las clases de pregunta, las categorías, cómo se organizan, cómo se hacen. Sí, yo creo, digamos, eso puede volverse un tema muy técnico, ¿no? Ajá. Pero también puede ser muy accesible, por ejemplo, desde las escuelas de padres, que con las escuelas de padres pasa lo mismo, ¿no? Muchas emociones, mucho relacionado con el tema de sexualidad, de los problemas que tienen las niñas. Bueno, chévere que también pudiéramos tener una escuela de padres donde digamos cómo hacer una pregunta, cómo sacarle provecho en la vida diaria a una situación respondiendo con una buena pregunta, ¿no? Cuándo usar preguntas directas como qué, cómo, cuándo, dónde. Cuándo usar las preguntas de metacognición, ¿no? Que nos lleven a que la niña se pregunte por lo que pensó, lo que imaginó, lo que sintió. Sí, yo creo que eso es todo un campo en el que los papás también los papás hoy en día somos súper inquietos, ¿no? Y nos interesan los temas y vamos a las escuelas de padres y leemos libros sobre todos estos temas. Yo creo que también ahí deberíamos empezar a trabajar un poco en ese tema. Yo creo que eso ayudaría mucho al colegio, ¿sí? A crear esa cultura, porque en realidad los colegios sí son espacios de cultura del pensamiento, ¿no? Allá los docentes y los proyectos educativos se preocupan porque las niñas piensen y piensen bien. Bueno, entonces yo creo que pues sería chévere que miráramos una escuela de padres, ¿no? Sí. ¿Cómo preguntar? ¿Cómo preguntar? Sí, cómo preguntarle a mi hija en la vida cotidiana, ¿no? Sí, esa me parece bien importante, pues precisamente para eso, para no sesgar, sino más bien ampliar esa posibilidad, porque además las respuestas, es decir, si voy a preguntar es porque estoy dispuesta a oír cualquier respuesta. Claro. Sí, no puede ser que yo pregunte esperando la respuesta que quiero, que muchas veces nos pasa, ¿no? Pero creo que es como aprender de todo eso. Pero digamos entonces, en resumen, ¿qué tips podemos darle a los papás que consideres tú que son importantes para apoyar desde nuestras casas el desarrollo del pensamiento de nuestros hijos? Ok. Bueno, el primer tips que lo hemos comentado en esta conversación es: tratemos de no responder con información. Tratemos de responder siempre con otra pregunta, porque yo creo que esa es la clave, es el alimento fundamental del pensamiento crítico. Y si mi hija me hace una pregunta o me presenta una situación y yo le respondo con una pregunta, estoy seguro que estoy abriendo una cantidad de horizontes de comprensión del fenómeno o de la situación o del problema que ella tenga. Entonces, tip número 1, intentemos responder siempre con una pregunta. Aunque tengamos la tendencia, por ejemplo, a felicitarlas o a darles nuestra aprobación, eso es importante, pero yo creo que puede esperar un poco, ¿sí? Yo creo que la felicitación puede esperar un poco, y cuando yo respondo con una pregunta, ella, pues doy mi experiencia personal, ella suele perder la ansiedad por la felicitación o por la aprobación, ¿sí? Si ella viene a que yo le dé la aprobación de algo y yo le respondo con una pregunta, la conversación se alarga, ¿sí? Y a ella se le olvida que quería la aprobación y mi felicitación, y al final yo se la puedo dar sin que ella ya la esté buscando, ¿no? Después de una larga conversación de muchas preguntas, yo le puedo decir: y bueno, y tu dibujo está encantador, ¿sí? Me parece muy lindo. Okay. Y ya no estaba buscando esa aprobación, y ha pasado por muchas preguntas sobre cómo lo hizo, por qué eligió el color, por qué una figura es más grande que la otra, por qué en el dibujo no estoy yo y sí está mamá, y el dibujo es para mí, por ejemplo. Bueno, una cantidad de preguntas que puedo hacer a través de una cosa tan sencilla como el dibujo que te regalan por la tarde en la casa. Eso está espectacular, sí, porque se aplaza un poquito la aprobación, pero se amplía la experiencia y la satisfacción detrás de lo que ella estaba haciendo. Claro. O sea, toma mucho más significado un dibujo. Claro, okay. Claro. Ella entiende, incluso va más allá del valor inicial que ella le hubiera podido dar, ¿no? Claro. Sí, se valoriza en el proceso, digamos. Exacto. Ok. Sí. Ok. Entonces, esa sería la recomendación principal. La recomendación principal es siempre tratar de responder con una pregunta. Y 2,
empezar a pensar en pequeñas rutinas de pensamiento. Yo les traigo un ejemplo que es muy sencillo, el de ver, pensar, preguntar. Ese es un ejemplo de una rutina muy sencilla y muy interesante, pero hay muchísimas, ¿no? Hay muchísimas rutinas de pensamiento, hay libros completos sobre eso, pero uno puede ir empezando por pequeñitas y que ella las vea gráficamente también, ¿sí? Para que ella vea que su pensamiento es tan importante como lo que hace, que su pensamiento es tan importante como lo que siente, ¿sí? Que ella valore el pensamiento, que ella entienda que pensar su pensamiento es algo muy importante en la vida y que le importa a mamá y que le importa a papá, no solo a los profes del colegio, ¿sí? De hecho, lo que siente va a estar influenciado por lo que piensa. Muchas veces pasa, ¿sí? Lo que uno siente está influenciado por lo que piensa, ¿sí? Y bueno, y en lo que siente, pues hoy hemos visto un poco la importancia en las emociones de tener fuertes ejercicios de reflexión donde las niñas identifiquen la emoción, sepan cómo se llama en particular, sepan de dónde salió, por qué llegó hasta ahí, cuáles son las causas, cuáles son las consecuencias de esas emociones, que todo eso tiene que ver con pensamiento crítico, ¿no? Pues mira, me nace una invitación que creo que todos como papás además deberíamos poner en marcha, y es incentivar a nuestros hijos para que se inventen preguntas, para que intenten hacer esas preguntas que ellos como que ni siquiera algo básico, sino como, no sé, algo que va mucho más allá de los planetas, del mundo, de cómo funcionan, pero incentivar el crear preguntas, incluso desde chiquitos, que ellos nos pregunten a nosotros, ¿no? Que sean nosotros efectivamente hacerlo de una manera activa y con toda la intención de desarrollar un tema de pensamiento, pero creo que también si se hace a la inversa, donde ellos le dicen, quiero que me hagas una entrevista. Por ejemplo. Y que me vayas preguntando, y pregúntame aquí, ¿y qué me preguntarías acá? Sí, ahí puede ser un juego de preguntas de ida y regreso, claro, pero que podría ser muy interesante para que ellos también aprendan a hacer esas preguntas, porque a lo mejor quisieran algún día hacérselo a una amiga, porque hoy no quieres jugar conmigo. Claro. ¿Sí? Y está bien, de la forma en que se la pregunten, probablemente obtengan una respuesta que les daría como tranquilidad o que incluso sería como más mágico para ellos que simplemente pensar, mi amiga no quiere hablar conmigo. Sí, tienes toda la razón. Y mira, por ejemplo, el juego de la entrevista me parece muy chévere, porque eso es motivarlos a ellos para que pregunten, o motivarlas a ellas para que te pregunten, ¿sí? Y para que valoren eso, ¿sí? Que preguntar también puede ser un juego y que a mamá o a papá les interesa que yo les pregunte cosas, ¿sí? Con los pequeñitos es más fácil, ¿no? El adolescente de pronto llega a una edad en la que pues, le cuesta más, ¿no? Si no ha habido una cultura de eso, le cuesta más, pero tienes toda la razón en eso. Es que detrás de cada pregunta hay una historia, ¿no? Y esas serán las historias que queremos oír de ellos, pero a lo mejor la que ellos quieren oír de nosotros también. Siempre. Pues Luis Eduardo, muchas gracias por invitarnos a esto tan especial que es ver el poder tan grande que tiene la pregunta. Yo creo que para todos como papás es una herramienta muy bonita, porque siento yo que tiene un montón de experiencias con nuestros hijos muy grande. Entonces, muchas gracias por venir acá, por compartirlo con nosotros, por abrirnos esta ventanita de curiosidad que estoy segura traerá muchas satisfacciones para muchos de nosotros. Así que gracias por venir. No, a ustedes muchísimas gracias. Y bueno, la idea es que ojalá los papás también queden con preguntas y nos hagan preguntas, ¿no? Claro. De este tipo de cosas. Me encanta. Deberíamos, exacto. Entonces, los invitamos a todos con este podcast a hacernos todas las preguntas que consideren importantes y que se pregunten en sus casas, que se pregunten entre ustedes y que les pregunten a sus hijos y se dejen también preguntar para descubrir diferentes universos en cada cuestionamiento que nos hagamos. Sí. Muchas gracias a todos por acompañarnos en este podcast y nos vemos pronto con un nuevo tema. Gracias.